Saludos. En este video lo que vamos a hacer es explicar nuestro proyecto de la unidad 5, en donde lo que buscamos es que realicen representación gráfica de un modelo 3D por medio de las herramientas CAD, aplicando movilidad, dimensiones y algo que se llama tolerancias geométricas y dimensionales. Entonces, después de haber revisado los temas, lo que vamos a hacer es que vamos a rehacer los planos de nuestro proyecto de la unidad 3. Nosotros nos reunimos en equipo y entregamos un trabajo. Entonces, esos planos, lo que vamos a hacer es, vamos a modificarlos de tal manera que le agreguemos una tolerancia dimensional, una tolerancia geométrica y aplicarles una técnica extra del dibujo, que puede ser un corte, una sección, una rotura, una vista de detalle, etcétera. Entonces vamos a conservar el mismo formato de plano que era el formato A2 y nuestros entregables, o entonces es un plano el proyecto con los planos de que tengan tolerancias geométricas y dimensionales y la técnica de dibujo y la lista de cotejo 5. Entonces vamos a conservar los márgenes, el cuadro de referencia. Acuérdense que los integrantes del equipo van en orden alfabético, va a tener portada, va a tener los planos con tolerancias JD&T y bueno, vamos a ir explicando cómo se aplican o cómo se agregan. Entonces vamos a entregar todo en un mismo archivo y vamos a evaluarlo con la lista de cotejo 5. Y una vez que hayamos tenido esto, que hayamos terminado este trabajo, lo vamos a entregar en el Classroom, anexando en un mismo archivo pues tanto el trabajo como la lista de cotejo 5 firmada por los integrantes. Después lo vamos a crear en la unidad que es 5 de nuestra carpeta digital, pues vamos a agregarles el nuevo proyecto una vez que ya se haya devuelto la lista de cotejo firmada. Pues recuerden, lo que se realiza es que vamos a crear y vamos a ponerle un nombre corto al proyecto y el mismo nombre más un guión bajo LC, eso será la lista de cotejo que se devuelva firmada. Bueno, pues entonces expliquemos cómo se realizaría desde SolidWorks y desde CATIA. Vamos a hacer algunos ejercicios aquí en SolidWorks, en CATIA. En el programa SolidWorks hicimos algunas piezas, por ejemplo, como esta. Si yo quisiera escoger una vista frontal, por ejemplo, si esta para mí fuera la vista frontal, entonces la vista izquierda sería esta, la vista derecha sería esta, la vista superior sería esto que se ve, la vista trasera evidentemente sería esto que se ve, y la vista inferior sería esto que se ve, con las correspondientes líneas ocultas visibles. Entonces, si yo ya tengo una pieza como estas y yo ya me di cuenta que necesito generar todas las vistas necesarias, entonces pues voy a generar las 6 con un sistema de proyecciones. Eh, Aquí tenemos dos barrenos y esos barrenos tienen ciertas características. Vamos a hacerle un cambio a alguno de esos barrenos. Por ejemplo, vamos a crear un croquis aquí. Vamos a hacer que uno de estos tenga algo que se le conoce como un barreno de caja. Vamos a hacer que este barreno, eh, haya un barreno pasado y que haya un barreno de caja, pues que no llegue hasta el fondo. Por ejemplo, que llegue nada más hasta 5 milímetros. Es decir, que no va a llegar por toda la pieza, de tal manera que cuando yo lo represente en una vista, en un plano, perdón, pues yo necesito una vista adecuada que me permita, que otra persona le permita interpretar de mejor manera este tipo de barrenos. Entonces, otro consejo es que revisen todas las caras de sus piezas y que escojan como vista frontal, pues la que tenga más detalles. Entonces, en el programa SolidWorks hacemos uso de un archivo nuevo con control N. Como tenemos abierto esta pieza 1, lo vamos a convertir a un dibujo y luego el sistema de proyecciones va a estar dado en función del tipo de plano, del formato de hoja que nosotros generemos. Entonces, por ejemplo, aquí ponle todos los formatos estándar ISO. Sin embargo, si yo lo quisiera generar de manera independiente, lo que hago pues, es colocar el tamaño de hoja estándar sin el cuadro personalizado. Vamos a usar un A0, un tamaño aproximado a 0. Y cuando hacemos esto, nos permite extraer las vistas de la pieza. Entonces, si yo le doy dos clics aquí, pues la hoja es todo esto. Entonces, por ejemplo, esto sería mi vista frontal. Me permite extraer la vista frontal. Me permite extraer la vista lateral izquierda
y la vista lateral derecha, pero esta no es la que yo necesito como vista frontal, entonces le voy a dar a aceptar y voy a cambiar la vista frontal. Entonces quiere decir que todas estas vistas no me sirven, no las necesito. Entonces selecciono todas y las suprimo, le digo que sí borro a todo. Y luego, ¿cómo extraigo la vista frontal? Entonces nos vamos a ir aquí donde dice ver diseño y luego vamos a decirle, perdón, aquí en este programa es aquí. Nos vamos aquí, abrimos la pieza y luego a partir de ellas, a partir de estas vistas es donde vamos a generar. Miren, esto lo está tomando como vista frontal. Entonces nos vamos nos regresamos a lo que es el plano. Para ello, usamos las teclas Control Shift para poder desplazarnos tanto del plano como para poder desplazarnos al dibujo. Entonces es aquí, nos vamos al dibujo y cuando nosotros demos un clic acá, lo que hicimos fue en el dibujo, lo que hicimos fue que en la pizza 3D, pues acomodamos como nosotros necesitamos la vista frontal. Entonces en el plano lo que vamos a hacer es actualizar la vista, vamos a hacer una actualización. Entonces no vamos a ocupar como vista frontal esta, vamos a ocupar como vista frontal algo que tengo ahorita como vista actual. Esta es mi vista actual y entonces desde aquí, desde las pestañitas esta que se llama paleta de visualización, solamente selecciono con un clic, arrastro sin soltar y pongo mi vista frontal. Y entonces cuando yo me mueva a la izquierda, cuando yo me mueva a la izquierda, va a sacar la vista, no sé si la derecha o la izquierda, y a la derecha no sé si la vista derecha o izquierda. ¿Cómo es que sé si cuál es la vista que me está generando? Voy a darle a aceptar aquí. Para saber qué tipo de vistas me está generando, tengo que irme aquí donde dice hoja. Le voy a dar un clic derecho y luego voy a decirle que voy a editar el formato de hoja. Y una vez que edite el formato de hoja, perdón, son las propiedades de hoja, perdón. Le damos un clic derecho, nos vamos a ver sus propiedades y está sacando proyecciones del tercer diedro o tercer ángulo. Entonces quiere decir que está sacando del sistema americano. Entonces cuando yo me voy para acá, esta es la vista izquierda, esta es la vista derecha. Si yo me voy para arriba, me saca la vista superior, abajo me saca la vista inferior y aquí para sacar esta, pues tendría yo que generarla a partir de esta vista. Entonces, por ejemplo, si yo ya le di a aceptar y ya no quiero y ya no puedo sacar más vistas, selecciono una vista, me voy aquí donde dice ver diseño y luego le digo que voy a sacar una vista proyectada. Entonces la proyecto de la vista que yo tengo seleccionada, nada más subo el mouse. Esa es la vista superior y solamente bajo el mouse. Esta es la vista inferior. Y si quiero sacar, no va a dejar de sacar vistas hasta que yo le dé aceptar, selecciono y yo le digo, ya quiero dejar de sacar vistas. Entonces, otra cosa importante es que esta vista, la que es la proyección axonométrica, sí me permite moverla. Sin embargo, estas no están liberadas. Estas no están liberadas, o sea que yo no puedo arrastrar esta vista hacia arriba ni hacia abajo. Para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es darle un clic derecho y buscar algo que se llama la alineación y le digo que voy a romper la alineación y cuando ya se rompo la alineación ya no está alineada con esta vista y entonces ya puedo moverla libremente por donde yo necesite. Entonces, otra cosa importante es que esta vista es la que genera todas las demás vistas, el tipo de visualización, entonces le pongo que me muestre las líneas ocultas visibles y, por ejemplo, a lo mejor no sería tan necesario tener estas dos vistas, tanto la superior como la inferior, aunque aquí sí se muestra el barreno. Lo mejor sería hacer un corte. Entonces me voy aquí donde dice ver diseño y le digo que voy a hacer una vista de sección. Selecciono y, por ejemplo, le digo que voy a hacer una vista de sección. La cambiamos de este tipo, que pase por el centro. Vamos a generarla más arriba. Le damos a aceptar. Nos vamos más para... bueno, la genero aquí. La suelta hasta donde nosotros decidamos soltarla, o sea, movemos el mouse y ya la generó. Entonces, ahorita está estorbando con esta vista, borramos esa otra vista para poder apreciar mejor con un corte o un seccionado, en este caso fue una sección.
cómo es el barreno, cómo es el tipo de barreno y aquí poder acotar. Entonces, acá hay un hueco porque como estoy partiendo a la mitad, se ve que aquí hay un techo que es esta parte y aquí hay un hueco y acá hay un techo. Este sólido pues está en la parte de atrás. Entonces hay que recurrir a eso y ya aquí vamos a dejar el video solamente con las acotaciones. Entonces, si yo hago una cota, por ejemplo, acoto esta arista, vamos a hacer cota inteligente y vamos a acotar desde aquí hasta acá. Si yo le quisiera poner cotas geométricas y dimensionales, bueno, está el tamaño del número muy pequeño porque la vista está muy grande. Entonces selecciono y luego acá le digo en tolerancia, em, bueno, aquí le pongo a lo mejor 3 decimales. Bueno, aquí no aparecen los decimales. Lo que sí podría poner es que estos son milímetros. Lo que tendré que poner es, por ejemplo, en el tipo de tolerancia, pues un con tolerancia. Cuando le doy yo un ajuste con tolerancia, pues aquí me permite cambiar las letras. Por ejemplo, si esto es parte de un ensamble, pues puedo ponerle, por ejemplo, una tolerancia H5 en la pieza hembra y una tolerancia, este, bueno, desplegamos, ahí acá aparecen todas las tolerancias, por ejemplo, una G7 en la parte macho. Entonces, así es como vamos a sacar nuestras tolerancias dimensionales estandarizadas. Luego, otra cosa que tenemos que hacer aquí es eh, poner tolerancias geométricas. Entonces, dentro de las tolerancias geométricas nos vamos aquí donde dice anotación. Y anotación, por ejemplo, existe algo que es un datum. Si yo selecciono esto, por ejemplo, yo quiero que esta línea junto con esta línea sean paralelas, entonces yo voy a seleccionar como datum. El datum quiere decir la referencia, como datum eso, y le doy a aceptar. Y luego, como tolerancia geométrica, aquí está el cuadro de tolerancias geométricas. Lo que voy a hacer es primero seleccionar qué tipo de tolerancia quiero. A lo mejor quiero que esta cara y esta cara sean paralelas. Y luego, después de eso, voy a poner el límite de la tolerancia, por ejemplo, 0.02, la tolerancia. Y luego, colocarle con respecto a qué. Por ejemplo, con respecto al datum A. Entonces, yo coloco aquí, le doy un clic y le doy un clic acá y le doy a aceptar. Y entonces, esto es en el caso de tolerancias geométricas. O sea, yo tengo un datum y tengo la tolerancia, tanto el tipo de tolerancia geométrica, la cantidad con respecto a cuál. Y luego el último datum, el que no lleva datum, en caso de tolerancias geométricas. Entonces, entonces lo que también vamos a hacer después de aplicar alguna que sí tenga algún datum es buscar realizar también una tolerancia geométrica, pero ya no con un datum, sino que vamos a darle un clic al comando, seleccionamos por ejemplo el de circularidad y eso se aplica sobre un círculo. Seleccionamos el círculo, por ejemplo, para decir que ahí queremos que sea completamente circular con una tolerancia, escribimos la tolerancia. Es importante que si no se pone el letrero hay que darle 2 clics para escribir nuevamente, ahí damos otra vez otro clic y bueno, escribimos nuevamente lo que es la tolerancia y le damos a aceptar. Y debe verse, bueno, con un mejor acomodo que esto, ahí ya tenemos pues una tolerancia geométrica que podría quedar dentro de la vista, siempre y cuando no haya algo que obstruya la visibilidad. También hay que agregar algún tipo de técnica extra de dibujo. Alguna de estas técnicas de dibujo, bueno, pues las vamos a encontrar en la pestaña de anotación. Seleccionamos el mejor acomodo, dejamos los espacios adecuados y bueno, pues por ejemplo podemos buscar aquí en la barra de comandos, em, por ejemplo, generar un globo de datos indicativos. Entonces nos vamos, por ejemplo, a la pestaña anotación y ahí está globo y esa lo que hace pues es colocarles una letra indicando pues la numeración de ciertos objetos, de ciertas partes de un ensamble. Estos se utilizan en ensambles. Y otra cosa podría ser recurrir a algunas técnicas, por ejemplo, vista de detalle. Acordémonos que hay que hacer un círculo, dar un clic en el centro,
dar un clic hasta donde queremos agrandar la vista de detalle y bueno, esto será nuestra referencia de que queremos que aparezca en una vista de detalle. Entonces, después de hacer el círculo, le damos un clic en alguna zona donde haya un espacio y nos va a agrandar esta parte lo que encerramos en un círculo en una escala que nosotros podemos personalizar en hacerlo más grande. Pero recuerden también utilizar alguna rotura, a lo mejor es utilizar una técnica extra del dibujo, a lo mejor una rotura, una vista de detalle, a lo mejor un corte o seccionados, que eso se encontrará en la pestaña de anotaciones. Entonces, esto es por lo que respecta al programa SolidWorks. Saludos. Continuando con la explicación de lo que será la práctica 5, entonces en este video lo que nos hace falta ver era, por ejemplo, los globos. Decíamos que si estas fueran diferentes piezas de un ensamble, pues cuando yo use la función de globo, pues me permite numerarlas de forma automática, pensando en que, por ejemplo, esta sea una pieza 1, yo le pusiera una pieza 2 y cuando yo genere la tabla de manera automática, bueno, acá le tengo que dar a aceptar. Cuando yo genere la tabla de manera automática, pues eh, lo que haría es generar poner los nombres, tanto en una columna los números y en otra columna los nombres de las piezas como yo las haya nombrado. Otra cosa muy útil aquí es aquí en diseño, lo que se conoce como vista de detalle. Supongamos que necesitamos o tenemos alguna cosa, un detalle que ver por aquí, por esta zona. Activamos el comando con vista de detalle, le damos un clic para que se genere un círculo y luego todo lo que abarque en ese círculo lo va a poner como una vista de detalle el programa. O sea que le di un clic para iniciar el círculo, otro clic para saber hasta dónde va a llegar mi vista de detalle y luego otro clic para saber dónde voy a dejar la vista de detalle. Y con esto, bueno, acá se puso una letra y acá pone cuál es ese detalle. Y yo, pues, si necesito acotar o necesito hacer algo importante en esta vista de detalle, por ejemplo, puedo cambiarle la escala, está 4:1, selecciono la vista de detalle, aquí se va a poner, cuando yo le dé un clic aquí a la vista de detalle, aquí se va a poner la escala, nos da las propiedades y, por ejemplo, yo lo puedo cambiar que no sea 4:1, que sea, por ejemplo, 5:1, le doy a aceptar y con eso se agranda o se amplía la zona. Eh, y por último, una cosa importante como técnica de dibujo, eh, vamos a ver qué sería de lo que tenemos. Bueno, acá ya hicimos la vista de sección, eh, las roturas. Supongamos que esto fuera por ejemplo, un poste de los de teléfono. Acá hay un tamaño, una longitud muy grande. Supongamos que es una longitud muy grande y yo quiero ahorrar espacio en el plano. Entonces, si yo quiero romper, por ejemplo, un pedazo que no se vea de aquí hasta acá el dibujo, sin que cambie las cotas, porque no hay nada en esta sección que me interese, pues aplico una rotura, selecciono el comando, me dice que seleccione la vista donde voy a aplicar la rotura, y luego aquí me dice qué tipo de rotura voy a hacer, si en horizontal o en vertical. Si es en vertical, acá me dice el tamaño de la rotura, aunque yo puedo colocar una línea y decirle que rompa hasta aquí. Entonces, si esto fuera una longitud muy grande, la cota no va a cambiar. Aquí le damos a aceptar, no queremos más roturas, más que esa. Y entonces, aquí lo que estoy indicando en esta técnica de dibujo es que aquí hay una sección que no me interesa, está muy larga la longitud, pero la medida desde aquí hasta donde corté, pues es determinada. Entonces, notaron que no cambió. Bueno, eso lo queríamos en los planos en el SolidWorks. Ahora, ¿qué pasa en los planos de CATIA? Vamos a ver ahora en CATIA. Supongamos que queremos decirle a una persona que construya algo como esto. Es un eje y ese eje pues tiene secciones diferentes y lo que quiero es generar las vistas necesarias, pensando en que van a rehacer eso con sus dibujos. Entonces nos vamos a convertirla a un dibujo, nos vamos a Start, bueno, a Mechanical Design, nos vamos a Drafting, y luego en automático me pregunta si quiero generar una hoja en blanco o si quiero poner todas las vistas. ¿Qué vistas va a generar aquí? Pues las que dice aquí, este es el sistema americano, porque estoy con una hoja tamaño anti. Si yo la modifico a una ISO, la ISO en formato A0, le digo OK,
Entonces noten que ya cambió ahora, las vistas que me va a generar son vistas europeas, o sea que del lado izquierdo saca la vista derecha, del lado derecho la vista izquierda, arriba la vista superior, etcétera. Aquí me saca tres vistas, aquí me saca tres vistas, y yo soy el que defino. Entonces, por ejemplo, si yo deseo esto, sacar todas las vistas, le digo OK y va a generar entonces la hoja con todas las vistas, que es lo que tengo aquí. Pero notemos algo, notemos que quizá esta vista sí sea útil para mí, quizá esta también sea útil, pero tenemos dos vistas en donde no tenemos nada importante. Recuerden que si queremos sacar las líneas ocultas visibles, seleccionamos todas las vistas, le damos un clic derecho, le decimos clic a propiedades y en propiedades le decimos que nos muestre las líneas ocultas, aplicamos y le damos OK. Esto aplica también para la escala, si queremos cambiar la escala, ¿sí? Entonces, eh, nos damos cuenta que aquí hay un barreno, que este barreno es pasado, que aquí tengo un barreno de caja y aquí no está pasado. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica? Pues un corte o un seccionado. Entonces, eh, si quiero hacer un corte o un seccionado de alguna vista, yo lo selecciono. Para seleccionar una vista le doy un clic derecho en los recuadritos y le digo que voy a activar la vista. Cuando se pongan los ejes, quiere decir que esta es la vista activa y en esta se van a aplicar todos estos comandos. Los comandos que están en la proyección de vistas. eh, y entonces aquí se van a aplicar estos cortes. Por ejemplo, si acá hago una sección, aquí tengo una sección alineada, un corte y este debería ser un corte alineado. También tengo aquí las vistas de clipping. Aquí tengo una vista rápida de anclaje. Aquí tengo la rotura, Broken View. Y entonces lo que vamos a hacer es, pues, generar una vista que sea mejor que esta. Y como puede ser un corte o una sección, vamos a seleccionar la vista. Otra forma de activarla es dándole dos clics. Doy un clic al comando Offset Section View y voy a decir que voy a hacer un corte imaginario desde aquí y le doy dos clics para que se acabe el corte imaginario y hago esto, hago un clic afuera de la vista y entonces de esta manera ya se puede entender que como lo está seccionando por la parte media, pues ya se puede dar cuenta el que lo va a fabricar, ya se puede dar cuenta pues dónde necesita la- las, los barrenos, hasta dónde llega los cambios de sección, etcétera. Otra técnica muy importante, voy a borrar algunas vistas, las seleccionamos y las borramos con suprimir, selecciono, clic, suprimo. Otra cosa muy importante es que aquí tiene varias secciones, entonces vamos a hacer unos cortes, vamos a hacer estos cortes, estos de acá. Seleccionamos, si yo quiero activar un comando varias veces, le doy dos clics, dos veces, perdón. Voy a hacer un corte de aquí, que pase por la mitad, damos dos clics y movemos hacia acá. Entonces aquí lo que me está diciendo es que justamente por donde estoy pasando tengo un barreno, pero el material en esa zona es un hexágono. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a pasar por el centro del círculo. Damos un clic acá y le damos doble clic para acabar la vista. Y lo que le voy a decir a la persona que lo va a fabricar es que en esta zona, pues el material es un rectángulo, pero tengo un barreno de estas características. Si no decidiera hacer un corte, sino decidiera hacer un seccionado, entonces vamos a aplicarlo aquí, damos un clic acá, damos doble clic acá para acabar el seccionado y lo manejamos hacia este lado. Entonces me muestra toda la arista del cuerpo y me dice cómo está el barreno en esta zona. Entonces, esto de los cortes y seccionados nos sirve para decirle a una persona cómo es la sección circular de determinada pieza cada vez que, que la persona va a fabricar algo. Entonces, ahí es así. Entonces, por ejemplo, este seccionado B a lo mejor no nos interesaba. Borramos el seccionado. Otro seccionado, pero vamos a pasar a un costado del barreno para que nos muestre cómo es la zona, el material en esa zona. Entonces, en esa zona es un hexágono. Vamos a hacer uno acá. Otra vez hacemos seccionado. Seleccionamos, damos doble clic.
cerramos y lo movemos. Si queremos ponerlas abajo para que se vea su sección, entonces le damos un clic derecho, independizamos la vista de referencia, buscamos View Positioning, posicionado de vista y independizamos de la vista de referencia y las colocamos abajo, de tal manera que la persona que vaya a fabricar esta pieza, pues sea capaz de saber cómo son las secciones en todas las zonas. Por ejemplo, aquí esta zona es cuadrada, esta zona es hexagonal, hay otra zona circular, acá es hexagonal, perdón. Acá también independizamos, View Positioning, independizamos. Luego, ¿qué vamos a hacer para las cotas? Para las cotas vamos a aplicar también eh, tolerancias geométricas y dimensionales. Seleccionamos. Por ejemplo, queremos saber la medida de aquí hasta acá. Y entonces tenemos la medida de esa longitud. Y si queremos cambiar, ponerle tolerancias, le damos un clic derecho que nos muestre las propiedades. eh, y siempre nos va a aparecer en esta pestañita. Nos vamos a la pestaña donde dice tolerancias. Intolerancias siempre aparece sin tolerancias, pero le podemos poner, por ejemplo, una de estas. Si nada más queremos que sea una tolerancia H6, ponemos esta. O si queremos que sea una H7, aplicamos y ponemos, así es la forma de poner las tolerancias dimensionales. Eh, Luego, otra cosa es las roturas que hicimos en el programa. Acuérdense que para que se pueda aplicar estas técnicas de rotura, tiene que estar activa la vista. Seleccionamos rotura, dice que le demos un clic a la vista donde queremos, le damos un clic a una línea donde vamos a hacer la rotura. Luego nada más movemos el mouse si queremos la rotura vertical o horizontal. La queremos vertical, damos un clic a donde inicia la rotura y damos otro clic donde acaba la rotura y damos un clic afuera para que se haga la rotura. Entonces así es el caso de las roturas. Si queremos hacer una vista de detalle, buscamos Detail View, seleccionamos, hacemos por ejemplo un clic al centro del círculo, un clic fuera del círculo y luego aplicamos técnicas, bueno aquí está mi detalle, aplicamos la técnica de clic derecho, cambiar la escala con propiedades en esa vista de detalle, pues para que no nos haga más grande, quizás en 3:1 y le damos enter y no los agranda. Y por último, pues lo referente a los datums, ese está en esta pestaña que se llama Dimensioning. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el que tenga el datum o el que tenga, por ejemplo, generar un datum es hacer uso del que diga datum. Seleccionamos la vista y donde queremos el datum y le damos un clic y ahí se coloca en automático el datum. Y luego pues agregar el cuadro de referencia una vez que ya se tenga el datum. Y en este caso no me lo acepta porque no le di un clic para aceptar. Entonces volvemos a repetir, le damos un clic y le damos OK ahí abajo. Y después, ahora sí vamos a buscar el de los cuadros. Por ejemplo, pues con respecto al datum A, podemos seleccionar dos líneas y aquí nos va a aparecer un cuadro de referencia. Seleccionamos, por ejemplo, eh, tolerancia de paralelismo. Escribimos el valor de la tolerancia, por ejemplo, 0.024 con respecto al datum A. Eso es cuando el sistema es en sistema inglés, entonces ahí no omitimos el 0 antes del punto decimal. Si quisiéramos hacer bueno, aquí hay que borrarle el valor de la escala. Estos letreros no son útiles, pero únicamente pues en el tipo de vista que estamos generando, entonces borramos lo de escala con simplemente borrar esto, pues mantenemos qué tipo de vista es y le buscamos un mejor acomodo dentro de nuestro plano y también buscamos un mejor acomodo pues del datum o de la tolerancia geométrica en este caso. Para el caso de las vistas, si queremos generar una nueva vista, por ejemplo, ahora vamos a generar una vista y vamos a irnos al plano 3D. Supongamos que nos interesa esta cara como una vista normal, la seleccionamos. Esto nos regresa automáticamente al plano donde estamos generando y bueno, pues a lo mejor no queremos ese acomodo, sino que queremos rotarlo y buscamos una rotación pues, más cómoda y le damos un clic afuera o un clic ahí en el puntito del centro pues para generar
la vista que necesitemos. Eso es cuando necesitemos algún tipo de vista extra. Acordémonos de irnos a clic derecho, propiedades, y hacer uso de las líneas ocultas y las líneas de eje, y pues colocar una escala pues más adecuada. En este caso vamos a aplicarle 1 a 2 para que se haga más pequeño y me muestre también las vistas de detalle. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer pues es que se tenga el mejor acomodo. Acordémonos que va a quedar en varias vistas y pues buscar los mejores acomodos. Bueno, espero que esta explicación sirva para que podamos generar nuestro proyecto de la unidad 5, recordando pues que vamos a buscar una escala adecuada y que nuestros planos no queden tan vacíos en los espacios en blanco.